es Michelle Tercero y yo les voy a presentar el perfil urbano de Guatemala y Observatorio Urbano. Una breve introducción. La agenda de la presentación va a ser: primero vamos a ver la problemática a la cual nos enfrentamos para escribir este documento, el perfil urbano de Guatemala como respuesta, los objetivos y alcances de este perfil, y presentaremos la parte 1 de este perfil urbano, que es la que ya fue publicada, y por último el observatorio urbano. La problemática fue, primero, pues la tendencia actual del crecimiento de la población urbana del país con respecto a la rural se ha sumado a la falta de planificación y ordenamiento territorial, generando un modelo de desarrollo insostenible. El perfil urbano forma parte de la línea de investigación Planeamiento, Ordenamiento y Gestión del Territorio. Sistematiza información estadística de las dinámicas demográficas que inciden en el crecimiento urbano. Aplica metodologías científicas para el análisis de bases de datos, información de campo, informes y planes de desarrollo de fuentes oficiales. Pretende convertirse en un referente de análisis de crecimiento urbano a nivel nacional, de manera que incida en la toma de decisiones de los gobiernos locales. En cuanto a la planificación del territorio, proporcionar información de soporte para la generación de políticas públicas y promover la reflexión en cuanto a un modelo de desarrollo territorial incluyente, equilibrado, ordenado y sostenible para cada territorio. Los objetivos fueron analizar las dinámicas y características del crecimiento urbano en Guatemala y su problemática relacionada con la falta de planificación y ordenamiento territorial. Proponer y validar una metodología para la delimitación del área metropolitana de Guatemala por medio de un análisis cuantitativo. Los alcances fueron mostrar los hallazgos más sobresalientes acerca del crecimiento urbano a nivel nacional. Aportar insumos que contribuyan a la toma de decisiones en cuanto al planeamiento, ordenamiento y gestión del territorio. Impulsar la creación de un observatorio urbano a partir de la generación de bases de datos e indicadores que permitan monitorear el fenómeno de manera recurrente. Esta primera parte se divide en dos grandes capítulos. El primero es antecedentes y conceptualización. Este tiene 3 artículos: la investigación urbana en Guatemala, conceptos y contextualización; precariedad rururbana, nuevas formas de asentamientos identificados en el área metropolitana de Guatemala; y por último, la planificación urbana en Guatemala, una aproximación histórica. El segundo capítulo tiene un solo artículo, que es un caso de estudio, denominado Delimitación del área metropolitana de Guatemala, una propuesta basada en datos cuantitativos. Ahora dejaré la palabra a la magíster Zurita, quien presentará el primer artículo del capítulo 1, la investigación urbana en Guatemala, conceptos y contextualización. Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes a todos. A continuación voy a presentar el primer artículo que compone la publicación del perfil urbano en Guatemala. Este artículo lo hicimos y es el que introduce la publicación, puesto que se hizo con el afán de conceptualizar y contextualizar los términos urbano y rural actual en el país, así como las otras variantes que se encuentran en la ocupación del territorio, como periurbano, suburbano, rururbano. En este artículo se pone también de manifiesto la interdependencia entre lo urbano y lo rural. También se aborda de manera cuantitativa y cualitativa los procesos de urbanización y metropolización en el país, y por último se aborda el ordenamiento territorial como plataforma para la sostenibilidad urbana. Los objetivos planteados fueron analizar y repensar el concepto de urbano y rural en el contexto guatemalteco ante el aumento de la población urbana, analizar los datos de población de acuerdo a los datos oficiales que nos brindan los censos nacionales de población. En este caso los utilizamos desde el 1950 hasta el último, que es de 2018. Y el tercer objetivo fue poner de manifiesto que el crecimiento de población urbana en el país se está dando sin planificación y ordenamiento territorial, pese a que es una obligatoriedad de las administraciones municipales
según la legislación vigente en el país. La metodología utilizada giró en torno a 3 temáticas principales: la población urbana y rural, el crecimiento urbano y el sistema de ciudades, y el ordenamiento territorial. Estos 3 temas se abordaron a través de una extensa revisión bibliográfica y a través de análisis de datos y algunos indicadores que se utilizaron para definir el estado de urbanización de los diferentes territorios analizados. Como resultado, podemos decir que actualmente en Guatemala, según la clasificación que hace el Instituto Nacional de Estadística por medio de los censos del 2002 y del 2018, se define a la población urbana como aquella que reside en lugares poblados que tienen más de 2,000 habitantes, y siempre y cuando en dichos lugares poblados el 51% o más de los hogares dispongan de alumbrado con energía eléctrica y servicios de agua por tubería. En el entendido que la población rural es la que queda fuera de esta definición, podemos decir que en Guatemala el espacio rural podría ser sinónimo de precario, al constatar que menos del 50% de la población no tiene servicios de alumbrado con energía y servicios de agua por tubería. En cuanto a la dinámica de crecimiento urbano, ponemos como ejemplo acá el casco urbano de Chimaltenango para el año 1970 y alrededor el contexto rural. Se ve también el casco urbano del Tejar, que para el 2018 vemos que ambas superficies urbanas están conurbadas y mantiene su autonomía municipal. También, además de mantener su autonomía municipal, la planificación se hace por separado. Sin embargo, como vemos en la gráfica, ambas manchas urbanas están integradas y el conglomerado en total debe planificarse en conjunto. Otras ocupaciones que se observaron en las dinámicas urbanas actuales son que hay un espacio intermedio, que es el que se ha conocido como periurbano, que es ese espacio entre lo urbano y el espacio rural, entendiendo el espacio urbano como aquel en donde hay una alta concentración de vivienda y fuentes de trabajo, y que esta fuerte atracción va generando otras formas de ocupación. Y podemos ver entonces el suburbano, que surge en este espacio periférico, en donde surgen principalmente residencias, algunas veces incluso precarias, que van haciendo que se expanda de una manera más acelerada este suelo. Encontramos también en el espacio rural, principalmente, un espacio que denominamos como rururbano, que es en el cual se genera una fuerte influencia el espacio urbano. Por ejemplo, vemos acá personas que trabajan en la ciudad, sin embargo, habitan en el espacio rural. Sus actividades están más relacionadas con las actividades urbanas que con las rurales. A nivel económico y social, vemos también que hay una interdependencia entre el espacio urbano y el espacio rural, de tal manera que no podemos abordarlo de forma independiente. De esta cuenta, el desarrollo territorial debe ser visto de manera integral. Acá presentamos algunos datos de los años 50 hasta el 2018, en donde podemos ver cómo en los 50 Guatemala tenía solo un cuarto de su población urbana, y vemos a la fecha que ya más del 53% de su población habita en estas áreas. Esta transición, según los análisis que hicimos, se dio entre el 2009 y el 2010. Es decir, a partir de 2010, Guatemala es mayoritariamente urbana. Y vemos también, de acuerdo a los análisis, que departamentos como Guatemala, Zacatepeques y Quetzaltenango, desde antes del 2002, su población era mayoritariamente urbana que rural. Otros departamentos como Sololá, Escuintla, Chimaltenango hicieron esa transición entre el 2002 y el 2010. Y
otros departamentos como Jalapa, Retaluleu, El Progreso, Jutiapa y Totonicapán han hecho su transición de población urbana rural entre el 2010 al 2020. Acá vemos todo el detalle de departamentos y su porcentaje de población urbana. También cabe destacar que los departamentos que más atraen migración interna son los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Alta Verapaz y Petén. Esto según los datos del censo del 2018. Y acá en estos mapas podemos ver el mapa de población urbana para el 2018, en donde vemos una alta concentración de población en la región metropolitana, en la región central, en el área occidental y en otros centros urbanos que son las cabeceras departamentales y municipales. En el otro mapa podemos ver el sistema de ciudades para el 2018, según la clasificación que propone SGPLAN a través del Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032, en el cual identificamos 24 ciudades intermedias en todo el territorio guatemalteco, es decir, ciudades que tienen más de 68,000 habitantes. Y en el área metropolitana, que está conformado por todos los municipios del departamento de Guatemala, vemos acá que tenemos una población urbana de 2.844.000, según el último censo nacional. Esto es un tercio de la población urbana de todo el país, es decir, están concentradas en esta área. Y vemos también en este cuadro la tasa de crecimiento anual, que de 1994 al 2002 en este territorio era de 6.86%, cómo ha bajado entre el 2002 y el 2018 a 1.45% en promedio. Esto es muy común en las áreas urbanas consolidadas, que sus tasas de crecimiento bajen. Y es probablemente las ciudades intermedias y emergentes van a mostrar una tasa de crecimiento de población urbana más acelerada en los próximos años. También dentro de los componentes más importantes que debemos tomar en cuenta en el crecimiento urbano está el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales. Sin embargo, la falta de planificación urbana impide el cumplimiento del cuidado del ambiente, el cual hemos establecido como Pacto Mundial en la Agenda Urbana, propuesta por la Conferencia Mundial Hábitat 3, por los ODS y por los Acuerdos de París. Hay una necesidad de formular planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, fundamentado a partir de la Constitución Política de la República de Guatemala y por el Código Municipal. Como conclusiones tenemos que desde el 2010 nuestro sistema urbano concentra más de la mitad de la población del país, que las actuales proyecciones de población indican que Guatemala en el 2018 cuenta con 24 ciudades intermedias y que el área metropolitana de Guatemala está habitada por 2.8 millones de habitantes urbanos. Sin embargo, en la región, solo el municipio de Guatemala cuenta con un POT oficializado. Dentro del conglomerado, en su totalidad, aún no se ha iniciado una planificación con visión metropolitana que garantice una sostenibilidad de todo el territorio. Al respecto, consideramos que la figura de mancomunidad solventará este argumento en el que debe respetarse la autonomía municipal. Y también vemos que el 99% de los municipios carecen de un plan de ordenamiento territorial, pese a ser una obligatoriedad según la legislación vigente en el país. Consideramos que hace falta una ley nacional marco y hace falta reforzar la institucionalidad, además de aumentar las capacidades técnicas para contribuir a solventar este problema. A continuación, dejo la palabra a Michelle Tercero, quien presentará el artículo Precariedad urbana, nuevas formas de asentamientos identificados en el área metropolitana de Guatemala. Gracias, Ceci. Vamos a empezar entonces con la introducción. Aquí vemos que la importante atracción del área metropolitana y el ordenamiento y vivienda accesible han dado lugar a la formación de asentamientos urbanos en estado de precariedad, ubicados en áreas remotas. Esta nueva forma de asentamientos no es urbana, ya que se ubica en un entorno rural,
pero tiene características urbanas como su morfología y la actividad económica de sus habitantes. Estos espacios se denominarán en el presente estudio como asentamientos precarios rururbanos. Estos nuevos asentamientos han sido poco estudiados y carecen de regulaciones y normativas constructivas. Los objetivos del estudio fueron demostrar que existen en la actualidad nuevos asentamientos precarios a la escala metropolitana, que corresponden a un concepto de asentamientos precarios rururbanos. Demostrar que existe una falta de gestión municipal, local y de compromiso del mercado en la propuesta de soluciones habitacionales para familias en situación de extrema pobreza y de los recursos urbanos. También mostrar que esta situación ha sido hasta ahora poco analizada, pues se carece de un marco referencial adecuado a escala intermunicipal. Como marco teórico conceptual, vemos que la municipalidad está en obligación de proveer calles, agua potable, alumbrado público, áreas recreativas, escuelas, etcétera, para cualquier forma de desarrollo urbano o rural que pretenda realizar, ya sea el Estado, personas individuales o jurídicas. Estas deben cumplir con el mínimo de servicios públicos. En el marco metodológico, primero se realizó una revisión bibliográfica. Esto fue analizando los conceptos y contextos de asentamientos precarios. Se estudió también las situaciones de apoyo a estos asentamientos, como la política de mejoramiento de barrios MIP, que hasta ahora solo considera la existencia de asentamientos precarios localizados en áreas urbanas. Y se trabajó también con Techo, ya que ellos tienen una gran experiencia en estos temas y tienen muchos estudios acerca de esos asentamientos. Y la investigación de campo consistió en entrevistas con actores municipales, productores de vivienda e investigadores académicos para identificar las nuevas formas de asentamientos. Luego se realizó una serie de talleres de debate acerca de las cartografías realizadas y los resultados preliminares. Aquí muestro el área de estudio seleccionada. Es un área propuesta, se denomina Metrópolis Central Colaborativa. Fue propuesta por un consorcio de diferentes entidades que se unen para estudiar el territorio metropolitano. Entre ellas la Municipalidad de Guatemala, INCIT, una agencia francesa y otras. Es un espacio compuesto por 44 municipios que rompe con las divisiones regionales nacionales hasta ahora planteadas. Es un territorio que permite el análisis de las principales dinámicas metropolitanas. Y es la mancha gris oscuro que vemos en el mapa. La mancha roja es la mancha urbana, el suelo construido del año 2018. Como resultados, podemos ver aquí la ubicación de los asentamientos precarios urbanos y rururbanos. En blanco, los puntitos blancos que vemos sobre la mancha roja son los asentamientos que estamos acostumbrados a ver dentro de la ciudad, digamos, y son los asentamientos precarios urbanos. Los puntitos amarillos que vemos que están lejos de la mancha roja, por así decir, son los asentamientos que denominamos precarios rururbanos. Estos fueron clasificados en 3 tipologías. Aquí se presenta la tipología tipo 1. Tenemos el ejemplo de Gertrudis en Vía Canales. Y vemos que es de trama regular, tiene una alta densidad, está ubicado en un entorno rural. Aquí es un urbanizador quien divide un amplio terreno en lotes pequeños. No suelen contar con conexión vial a los ejes principales de la ciudad y son de bajo costo y cercanía a la ciudad. Aquí tenemos los asentamientos tipo 2, que son, aquí el ejemplo es de La Salvadora, en Santa Catarina, Pinula. Lo vemos aquí. La morfología de estos es dispersa, tiene una trama irregular, calles estrechas. Están localizados en zonas de riesgo, con altas pendientes o amenaza de inundación o deslizamiento. Son resultado del fraccionamiento de tierra de varios propietarios particulares. Y aquí el tipo 3, que son los casos especiales. En este ejemplo vemos la línea férrea en Amatitlán. Estos espacios están caracterizados por su informalidad. Aquí, por lo general, son invasiones de terreno, estatales, zonas de riesgo o áreas abandonadas, como la línea férrea. Tienen una morfología desordenada debido a su origen espontáneo y sin planificación. Son vulnerables ante diversas amenazas sociales y ambientales. Las características comunes de estos 3 tipos son que los lotes se venden, alquilan o ocupan sin asegurar el acceso a servicios básicos.
El comprador construye su propia vivienda con los materiales y técnicas que le son accesibles. Podemos decir que en los asentamientos denominados rururbanos, los niveles de precariedad son específicos, diferenciados y más fuertes que aquellos hasta ahora cuantificados como urbanos. Están excluidos del análisis y de políticas públicas, no tienen acceso a la gestión metropolitana. Las dinámicas habitacionales en estos interterritorios rururbanos deben ser mejor conocidas para implementar nuevas políticas públicas acompañadas de gestión municipal adecuada para esta población viviendo en exclusión. Se demostró la existencia de lo que se denominó como asentamientos rururbanos precarios. Asentamientos con características urbanas en un espacio rural. Estos se clasificaron en 3 tipologías presentadas con el afán de entender el territorio y sus tendencias. También podemos decir que es necesario abordar la precariedad habitacional ligada a los procesos de metropolización, así como las políticas públicas que promueven el mejoramiento de barrios precarios deberán incorporar a estas nuevas formas de asentamientos en áreas rurales. Los hallazgos presentados abren campo y presentan datos que permiten acompañar estudios posteriores relacionados a los asentamientos precarios rururbanos. Con esto doy paso ahora a la magíster Zurita de nuevo, quien presentará la planificación urbana en Guatemala, una aproximación histórica. Bueno, bueno, este artículo lo hicimos con el afán de recuperar a nivel histórico cómo se ha dado la planificación urbana en Guatemala, principalmente la planificación del área metropolitana. Como antecedentes tenemos la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción, que siguió un modelo neoclásico. En 1776, luego de los terremotos de Santa Marta, cuando se hace el traslado, se planifica por primera vez una ciudad con características coloniales en este territorio, con una plaza central, 4 plazas distribuidas en los diferentes barrios, y un plano endamero en donde la distribución de los solares estaban determinados de acuerdo a la jerarquía social de los habitantes. En las afueras o en la periferia se había planificado colocar servicios como el cementerio, como un hospital para pestes y otros usos que pudieran contaminar la ciudad a lo interno. Este modelo se mantuvo más o menos igual hasta después de la independencia y vemos acá la situación entre 1871 y 1943, reconocido como el periodo liberal, en donde se va viendo cómo se expande la ciudad de Guatemala y va abarcando espacios en las afueras, van surgiendo en esta expansión barrios residenciales, van surgiendo también, después del terremoto que se da en 1917 y 1918, algunos asentamientos precarios, como el Gaito, por ejemplo, se da en esta época. Y entonces vemos cómo entre 1944 y 1970 se va formando ya, o se va empezando a identificar el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, en donde vemos algunos municipios que en su momento se reconocieron como estos municipios que abarcaban el área de influencia urbana, que eran Misco, Villanueva y San José Pinula. En este periodo empiezan a hacerse edificios para el servicio público. Sin embargo, la ciudad estaba creciendo sin una planificación y era muy importante planificar este territorio. Y surgieron varias iniciativas de ley para normar el uso de la tierra. Se presentó, por ejemplo, en 1951 la Ley de Parcelamientos y Notificaciones, que incluía una propuesta para delimitar esta área de influencia urbana. En 1956 se presenta la Ley Preliminar de Urbanismo,
En 1956 también se presenta el Código Municipal. En 1959 se publica el Reglamento de Urbanizaciones y Fraccionamientos en el municipio y área de influencia de la ciudad de Guatemala. Pero finalmente todas estas iniciativas, a excepción del reglamento, que sí se aprueba, pero se modifica el no permitir que se regule fuera de los límites cada municipio por temas de autonomía municipal, se aprueba finalmente la Ley de Parcelamientos Urbanos. Y en este contexto surge también entonces la primera propuesta integral de planificación y ordenamiento del área metropolitana de Guatemala, con el esquema de desarrollo metropolitana planteado durante la administración de Manuel Colón Argueta. Consideramos que esta fue la primera propuesta integral y técnicamente sustentada de planificación y ordenamiento de la ciudad capital. Este instrumento contiene disposiciones para el desarrollo urbano de Guatemala con una visión a largo plazo. Se proyectaba de 1972 hasta el año 2000. Esta propuesta también buscaba brindar servicios equitativos a todas las áreas de la ciudad, sin importar los estratos socioeconómicos de quienes quieran. Aquí vemos algunas imágenes del EDOM, de este esquema director de ordenamiento metropolitano, en donde se delimitaban las áreas de expansión, las áreas centrales, la localización industrial, áreas de reservas para servicios públicos, pero algo muy importante que contenía el EDOM también era que definía el equipamiento urbano como ese conjunto de facilidades, edificios y servicios indispensables para el funcionamiento de una comunidad. Estos equipamientos estaban clasificados en equipamientos de educación, de salud, de recreación, de turismo y de servicios públicos. Y se determinaba un espacio para abarcar un grupo de personas en todo el territorio. Este plan director también fue ejemplo en cuanto a la discusión y el debate que se dio en todos los sectores de la población para su aprobación. Participó el gobierno central, las municipalidades vecinas, colegios de abogados, ingenieros, colegio de arquitectos, la Cámara de Comercio, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, y fue extensamente divulgado en medios de comunicación, puesto que obedecía a un afán de discusión pública y social. La aprobación del EDOM se llevó a cabo en 1973 por el Consejo Municipal y por varias instancias que apoyaban esta planificación. Sin embargo, algunas se opusieron, principalmente el Ministerio de Gobernación, que finalmente fue quien no aprobó este plan, alegando algunas irregularidades con respecto a la autonomía municipal, por ejemplo, o algunos temas sensibles como expropiaciones de terrenos sin previa autorización del Congreso de la República. Después de que no se aprobó esta propuesta de planificación, surgieron otras que tomaron el espíritu y algunos lineamientos del EDOM, como lo fue el Plan Regulador de la Ciudad, que lo aprobó el Consejo Municipal en 1976 con una visión de desarrollo integral y que consideraba las áreas rurales y urbanas como complementarias para lograr un equilibrio social. En 1981 surge también otra propuesta de Distrito Central, en donde acá se integraban a los 17 municipios del departamento de Guatemala. Sin embargo, esta propuesta tampoco fue aprobada, pero constituyó un aporte muy importante para las municipalidades, puesto que fue instaurado a través del decreto 5287 del Congreso de la República la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano Rural. En 1993 se crea también la Ley para la Creación de la Región Metropolitana, en donde se conservaba la autonomía municipal y estipulaba la creación de un distrito metropolitano como un ente administrativo. Esta iniciativa tampoco fue aprobada. Y en 1996 surge el Plan de Desarrollo Metropolitano, Metrópolis 2010, que tenía una visión metropolitana y que dio paso también al Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Guatemala. Sin embargo, este Plan de Ordenamiento Territorial
tiene un alcance únicamente municipal, aplica únicamente para el municipio de Guatemala y no para los otros municipios que conforman el área metropolitana. Este plan de ordenamiento territorial se basa en 10 aspectos principales, como incentivar el uso de la vivienda, promover altas intensidades de construcción en donde exista una adecuada oferta de transporte, limita la construcción en zonas de alto riesgo, protege zonas naturales históricamente valiosas, garantiza la participación ciudadana en el ordenamiento territorial local, garantiza la compatibilidad entre edificaciones y sus inmuebles cercanos, incentiva el uso de suelo mixto, la creación de espacios públicos, la red vial y la certeza al propietario y al inversionista a través de incentivos, así como algunos recursos necesarios para la inversión municipal. A escala nacional tenemos también el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, nuestra Guatemala 2032, que uno de sus capítulos lo llamó Guatemala Urbana y Rural. En él contempla el desarrollo urbano y rural y el ordenamiento territorial como un eje fundamental para atender las dinámicas sociales como la desigualdad, la exclusión y la migración forzada. Reconoce que para entender lo urbano también hay que profundizar en lo rural y así se explican procesos de urbanización y centralización de servicios, desigualdad de acceso a la tierra, vivienda, migración interna. Este enfoque territorializa también las políticas públicas, lo cual nos parece muy importante y es un marco nacional para entender la planificación y el ordenamiento territorial. En este artículo abordamos también algunas necesidades y vacíos actuales dentro de la planificación urbana. Primero, consideramos que de continuar las tendencias de urbanización, tanto el sistema urbano como el rural se van a ver seriamente afectados. También deben buscarse más y mejores mecanismos para vincular a la población urbana y rural en la toma de decisiones y la formulación de soluciones para los problemas cotidianos. Es importante también que se revalorice lo público. Es importante también que se haga una estrategia para crear espacios comunes, como parques o equipamientos educativos, de salud, de recreación, como lo había planteado el EDOM. Y también es necesario regresar la credibilidad y la confianza ciudadana de las instituciones locales, regionales y nacionales. También hay que abordar con urgencia los estructurales desequilibrios territoriales del país, atender la legislación y generar marcos amplios. Por ejemplo, generar una legislación específica de ordenamiento territorial para ayudar a trascender este enfoque municipalista, que es el que tenemos actualmente sobre el ordenamiento territorial, y no solo evitando que las jurisdicciones municipales choquen con legislaciones nacionales, sino también para contar con marcos nacionales de referencia que permitan establecer sistemas urbanos. Los fenómenos de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y rural, emergencia climática, violencia, desigualdad política, son enormes retos que Guatemala tiene en materia de desarrollo urbano. Como conclusión, tenemos que las problemáticas que actualmente vemos en nuestras ciudades se explican a partir de procesos históricos. Vemos también que el esquema director del ordenamiento metropolitano, EDOM, ha destacado por haber sido un plan para el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, que puso además en el centro el bienestar de las personas. Y que esta solvencia técnica y visión de futuro podría abordarse para próximas planificaciones. Dado los desafíos que las ciudades actuales se enfrentan, es urgente que las autoridades retomen experiencias del pasado y que también tomen en cuenta planes como el Plan CATUM, además de nutrirse de avances técnicos y científicos para poder desarrollar de mejor manera el territorio. A continuación, dejo la palabra a la magíster Michelle Tercero, quien nos compartirá el artículo de limitación del área metropolitana de Guatemala, una propuesta basada en datos cuantitativos. Muchas gracias, Ceci. Para empezar con la introducción, vamos a revisar algunos conceptos urbanos. Por ejemplo, la conurbación es el conjunto de varios núcleos urbanos, inicialmente independientes y contiguos, que al crecer acaban uniéndose
formando una unidad funcional. La metropolización es la aglomeración y fortalecimiento de dinámicas urbanas dadas por la conurbación de diferentes áreas administrativas que se integran funcional y económicamente a una ciudad central. La región metropolitana de Guatemala está oficialmente conformada por el departamento de Guatemala. Sin embargo, en la práctica se observa que la extensión del suelo y población absorbe piezas territoriales de otros departamentos. Por ser la metropolización un proceso dinámico, es necesario definir, delimitar y caracterizar lo que se concibe como área metropolitana para Guatemala en el contexto actual. La pregunta orientadora fue: ¿cómo sería la delimitación del área metropolitana de Guatemala en el 2020, basada en datos cuantitativos y cualitativos actuales que cumpla con los estándares internacionales? El objetivo fue generar una propuesta de delimitación del área metropolitana de Guatemala basada en datos oficiales y las dinámicas de crecimiento urbano que se han dado de forma espontánea. En el marco conceptual se revisó lo que se define como delimitación de áreas metropolitanas a nivel internacional. Se encontró, por ejemplo, que se definen en base al área administrativa más pequeña. Estas son las unidades geográficas más detalladas para las cuales los datos son recabados y publicados con recurrencia. Además, estos límites permanecen en el tiempo. Para Guatemala estos serían los municipios. También se encontró que en Estados Unidos en el 2000 el censo definió las ciudades metropolitanas como las que tenían más de 50,000 habitantes. Otra ciudad podía ser integrada a esta ciudad metropolitana si tenía más de 10,000 trabajadores que no se dedicaran a trabajos agrícolas o de existir una conurbación con la ciudad metropolitana. En el marco metodológico, primero se revisaron las áreas metropolitanas propuestas para Guatemala a través del tiempo. Se encontró 11 propuestas de área metropolitana desde 1956, sin que ninguna se concrete con una entidad de planificación y gestión para el territorio. Estas propuestas varían en tamaño, coherencia con el área construida y características. Pueden perder validez en el contexto actual. Aquí vemos el ejemplo del área metropolitana definida actualmente y oficial, que es el departamento de Guatemala. Varias propuestas propusieron esta como el área metropolitana, con algunas con planes y otras no. Y aquí otro ejemplo es el área metropolitana definida por el EDOM, que él proponía el departamento de Guatemala y el de Zacatepeques integrados. Luego se propuso un área de estudio relevante para la investigación. Esta se propuso en base a las propuestas previas de área metropolitana, en base al monitoreo a la mancha urbana del 2003 al 2014. Y pues finalmente la propuesta abarca 51 municipios, que son los que se ven aquí en el mapa. Estos 51 municipios contienen 45% de la población urbana del país y 27% de la población total del país, según el último censo. Son 5 departamentos los que componen esta región: el departamento de Guatemala completo, también completo el de Zacatepeques y algunos municipios de Chimaltenango, Escuintla y Santa Rosa. Aquí vemos algunas ciudades para ubicarnos un poco geográficamente: Misco, Guatemala, Villanueva y Escuintla. Luego se recolectaron datos y se analizaron datos de población, mancha urbana, densidad demográfica para los municipios. En total se realizó 11 análisis a cada uno de estos 51 municipios. Los análisis fueron de población urbana, según los censos 2002 y 2018, de suelo construido en los diferentes años monitoreados, de conurbaciones, de densidad poblacional, de representatividad del suelo construido y de la población urbana para el municipio y para el área de estudio, y de la rama de actividad agrícola o no agrícola de los habitantes. Aquí hay un ejemplo de uno de los análisis que fue el de conurbaciones en 2014. Entonces, las manchas de colores que vemos ahí son las áreas construidas y vemos la mancha gris que vemos es una distancia o lo que se conoce como buffer de 400 metros al área construida. Cuando un buffer de 400 metros se juntaba con otro, entonces ahí podemos decir que había una conurbación. Y vemos aquí
la conurbación que existe en los diferentes municipios de Guatemala y Zacatepeques. Y también se extiende un poquito hacia Escuintla. Se encontró 15 municipios que compartían esta conurbación, son los morados. Y también los otros, pues son solo extensiones territoriales dentro de un mismo municipio para Siquinalá, Barberena y Escuintla. Aquí este es un análisis que me gusta mucho porque aquí tenemos en las barras, tenemos la representatividad, o sea, el área construida de los 51 municipios. Entonces, vemos cómo la representatividad de estos municipios va cambiando a través del tiempo, del 2003 al 2014. Por ejemplo, en las barras, en celeste, tenemos a Guatemala, el municipio de Guatemala, que en el 2003 tenía 78 kilómetros cuadrados de suelo edificado. Esto era casi el 40% del área construida del total del área de estudio. Y 10 años después, vemos que este municipio había crecido en suelo construido de 20 kilómetros, pasó de 78 a 98, creció muchísimo, mucho más que los demás municipios. Sin embargo, a nivel del área total, representaba ya únicamente el 30% del suelo construido, lo cual quiere decir que los demás municipios, aunque crecen menos, ya sumados van teniendo más representatividad. Eso quiere decir más suelo construido, más habitantes, más necesidad de recursos y de planificación. Entonces se ve como todo el área se va integrando, ¿verdad? Luego, este es un análisis de población y área urbana. Aquí los rectángulos cuadraditos muestran el área urbana. La más importante va de 50 a 100 kilómetros cuadrados, que es la del municipio de Guatemala. Y los colores muestran la población urbana, de más rural al más urbano. Como recordamos, de 50,000 habitantes en adelante, se definían como metropolitanos, ¿verdad? O como para el censo del 2000 de Estados Unidos. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, un aumento relevante de la población en el departamento de Guatemala, también un aumento general en el tamaño de las áreas construidas y las áreas de Guatemala, las áreas construidas de Guatemala, Mixco, Villanueva, permanecen como las más importantes a través del tiempo. Por último, se creó una propuesta basada en el análisis de los datos estudiados. Aquí vemos en las columnas los 11 análisis que se hicieron y en las filas están los 51 municipios estudiados. Entonces, digamos que en el análisis, el municipio de cumplir con lo que se había estudiado, se le daba 1 punto. Y si no cumplía con el requisito que se había analizado, 0 puntos. Por ejemplo, aquí vemos el análisis 3, los municipios con más de 50,000 habitantes urbanos tenían 1 punto y los que tenían menos de 50,000 habitantes urbanos, 0 puntos. Así fue como se encontró los 3 municipios que cumplían con las 11 características analizadas, fueron Guatemala, Mixco y Villanueva. Estos 3 se denominaron como núcleo metropolitano. Luego se consideró únicamente, en base a la revisión bibliográfica, los análisis 1, 2, 4, 7, 10 y 11, solo 6 análisis, y se priorizó el análisis 2, dándole a este 2 puntos, que es el de continuidad con el municipio de Guatemala. Así se logró definir los municipios que cumplían con 4 de estos requisitos por lo menos, se denominaron expansión periférica metropolitana, y son los que pueden verse en el mapa en color anaranjado, que rodean al núcleo. Y luego a los que cumplían con únicamente 3 de los requisitos analizados, se le denominó expansión policéntrica metropolitana. Como resultados, podemos decir que el núcleo metropolitano cumple con los 11 puntos analizados, reúne todas las características de una metrópolis, un polo administrativo con alta concentración de población y densidad, área construida predominante y conurbación con otros municipios. La expansión periférica metropolitana son los municipios unidos al núcleo metropolitano, mostrando una continuidad con el mismo. Y la expansión policéntrica metropolitana es la atracción de 2 centros de población urbana y que crea un crecimiento en los municipios que se encuentran de por medio. Aquí vemos, por ejemplo, Guatemala y Escuintla, Guatemala y Chimaltenango, Guatemala y Antigua Guatemala. Y por último, la región metropolitana propuesta, que se compone de los departamentos de Guatemala, Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Está conformada a partir de los departamentos que tenían 1 o más municipios
dentro del núcleo o alguna de las coronas de expansión. Es la zona de influencia de las escalas definidas. Podemos ver que en el 2014 el núcleo metropolitano tenía 99% de su población urbana. Le seguía la expansión periférica metropolitana con 92% de población urbana. Luego la región metropolitana propuesta con 80% de población urbana y por último la expansión periférica con 78% de población urbana. Luego vemos que para el 2018 la expansión periférica y la expansión policéntrica fueron las que más aumentaron en porcentaje de población urbana. Vemos también que en respecto al país, el núcleo metropolitano poseía 23% de la población urbana del país para el 2018 y la región metropolitana propuesta contenía 48% de la población urbana del país. Vemos la relevancia de estos territorios. Y por último, en cuanto a suelo construido, vemos que el núcleo metropolitano para el 2014 tenía 43% de su suelo edificado. Esto quiere decir la mitad de su suelo y por lo tanto seguramente recursos de áreas más rurales, como las que la rodean. Podemos decir que en el área de estudio de 2012 a 2014, la tasa total de crecimiento de la población, total fue el 10.9%, mientras que la población urbana tuvo una tasa de crecimiento de 19.4%. Vemos entonces un acelerado crecimiento de la población urbana. La tasa de crecimiento anual de la población urbana fue 1.5% y la tasa de crecimiento anual del suelo fue 5.5%. Esto quiere decir que la expansión del suelo es horizontal. Estamos creciendo más rápido en cuanto a construcción que en cuanto a habitantes. Esto es un riesgo, ya que la ciudad se vuelve menos eficiente y más costosa que una ocupación más densa. Hay un consumo de suelo que eventualmente podría brindar servicios ambientales como recarga hídrica. La región metropolitana propuesta une 4 departamentos que no habían sido contemplados como una región y su articulación generaría una nueva dinámica poblacional y económica. Se propone una metodología para definición de áreas metropolitanas basada en datos oficiales y cuantitativos, a diferentes escalas de metropolización. También podemos decir que las dinámicas de población que se observan, que traspasan límites administrativos, demandan de una entidad responsable de planificar y gestionar el territorio con una visión metropolitana que permita diálogo entre las municipalidades y creación de planes conjuntos. Ya existen propuestas para esto. En el taller de inteligencia metropolitana del 2018 se crearon 3 propuestas para lograr integrar a estos municipios: una mancomunidad metropolitana, una comisión nacional de coordinación metropolitana y una autoridad de área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Como conclusiones podemos decir que de acuerdo a las dinámicas urbanas actuales de población y de área construida, el límite regional metropolitano es mayor a la definición oficial actual. Incluye además del departamento de Guatemala los de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. La propuesta es un aporte que podría ser enriquecido por otros datos, como los de interdependencias municipales. Los resultados son un instrumento que puede ser de utilidad al gobierno para impulsar políticas, programas y proyectos en las 4 escalas definidas. Es la propuesta más actual de delimitación de área metropolitana basada en datos cuantitativos, incluyendo el último censo 2018. Ahora dejo en la palabra a la magíster Zurita, quien va a presentar el Observatorio Urbano de Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, toda la investigación que desarrollamos y que acabamos de presentar está depositada también en la página del INCIT, en un espacio que le llamamos Observatorio Urbano de Guatemala. Este observatorio lo propusimos como una herramienta de gestión estratégica que estará dirigida a la población en general y en especial a los tomadores de decisión en materia de planificación y desarrollo urbano sostenible, a través del cual se recolecta, clasifica y maneja información estadística para generar indicadores de las condiciones urbanas y territoriales en el país. Nuestras líneas de investigación con la cual trabajamos el Observatorio Urbano es planeamiento, ordenamiento, gestión del territorio e ingeniería informática y computacional con la línea acceso y uso democrático de la información.
La forma en la que trabajamos es que generamos datos, información, identificamos problemas e indicadores para su posterior interpretación, análisis, monitoreo, tendencias y patrones para poder planificar y desarrollar ciudades sostenibles, eficientes, ecológicas. Los tableros que tenemos en la página del INSIT son el tablero de población, el de ciudades, el de capacidad de respuesta del sistema de salud ante el COVID-19, que lo hicimos recientemente, el de agua potable, saneamiento, energía para uso doméstico y el de superficie urbana. Lo pueden encontrar en INSIT.org y a continuación, en aras del tiempo, solo voy a mostrar cómo se visualiza. Tenemos acá entonces el tablero de visualización de datos de población. Todos los tableros están divididos por un área que tiene población en cuanto a regiones, departamentos, municipios, un mapa central con la cual podemos ir seleccionando el municipio que queremos la información, en este caso población total, urbana, rural. Tenemos los datos totales de población, aquí estamos a nivel país, pero podríamos seleccionar, por ejemplo, la región metropolitana para conocer la información de esta región. Y tenemos gráficas en cuanto a el cambio de población urbana y rural desde el 2002 hasta el 2020. Tenemos también gráfica en donde podemos observar la densidad de población en la región desde el 2002 hasta el 2020. Otros tableros que tenemos son el de sistema de ciudades, en el cual están clasificadas las ciudades intermedias, emergentes, mayores, menores, y podemos identificar también cuáles son, como una ficha, identificar cuál es su población urbana, cuál es su densidad, por ejemplo, y también lo tenemos dividido por regiones, departamentos, municipios, y está disponible desde el año 2002 hasta el 2020. Les enseño aquí rápidamente el tablero de hospitales, que también lo pueden seleccionar acá, y el de alcantarillado sanitario, cada uno de ellos con diferente información que ustedes pueden ir conociendo conforme vayan navegando en nuestra página. Dejo entonces la palabra a Michelle, quien dará los agradecimientos a todos los que han participado en este esfuerzo de investigación. Muchas gracias, Ceci. Aquí presentamos a las autoras de este perfil urbano, Ceci Celistilia Zurita, Michelle Tercero, Lorelín Lotier y Isabel Aguilar. Tenemos también a los colaboradores de INSIT, que todos jugaron un papel muy importante en el desarrollo de este perfil, especialmente nuestro director Juan Carlos Rosito, Edson Hernández, investigador de INSIT, y también José Luis Méndez, otro investigador de INSIT. Otros colaboradores que fueron pares ciegos y revisores de nuestros artículos fueron Silvia Rosales, de Apoyo Urbano, en Francia, Mario Mancía, del BID, y Silvia Betorazzi, de la Municipalidad de Guatemala. Tuvimos estudiantes auxiliares que también nos apoyaron mucho en toda la formación del perfil y del Observatorio Urbano, Juan Pablo Guillén, Santos Méndez y Javier Molinedo, de las facultades de Ingeniería, Civil, Industrial e Informática. Otros estudiantes de la Facultad de Ingeniería que también nos apoyaron en diferentes puntos a desarrollar, y también de la Facultad de Arquitectura y Diseño, les agradecemos a todos su apoyo.